Vamos a continuar con la segunda sesión de la palabra que empezamos hace 8 días, que se llama Convierte tu vida en una obra de arte. Vamos a hacer un pequeño repaso breve para que ya entremos a los aspectos que vamos a estudiar en el día de hoy. Les comentaba en la sesión pasada que nuestra vida es como una obra de arte. Entonces la comparábamos con los que son los principios básicos que tiene una obra de arte. Veíamos algo sobre cómo fue la creación del mundo, ¿sí? Cómo Dios creó al hombre y que al final fue su gran inspiración. O sea, todo es inspiración de Dios, pero digamos como que su máxima inspiración lo reservó para el final y fue la última parte de la creación. Entonces veíamos cómo todo ese poder creativo de parte de Dios fue puesto en el hombre, porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, que si nos creó un ser divino y tan creativo como Dios, eso significa que de igual manera nosotros tenemos también esa porción de creatividad. Pero digamos que llegamos a este mundo, nacimos con un propósito, veíamos y comentábamos que nosotros fuimos diseñados por Dios desde principios de todos los tiempos. Es decir, nosotros estábamos en el corazón de Dios desde antes de nacer, y eso lo dice, también nos lo enseña la palabra del Señor. ¿Sí? Eso quiere decir que cada uno de nosotros tiene un propósito. Dios nos pone unas herramientas, Dios nos da unos dones, unos talentos, y somos nosotros los que nos encargamos de desarrollar nuestra vida. Y que para que esa vida sea una verdadera obra de arte, nosotros no podemos desprendernos de ese creador, de ese Dios que es el que finalmente es el maestro. Veíamos que Él era el maestro que se encarga de desarrollar toda nuestra vida. Entonces veíamos que teníamos un poder creativo ilimitado que había sido dado exclusivamente a nosotros, los seres humanos. Y esto que es algo muy importante y que en general resume la importancia de esta palabra, y es que nunca vamos a crear nada más poderoso y significativo que nuestra propia vida. O sea, veíamos que el hombre creaba de todo. La silla en la que están ustedes sentados, esta Biblia, absolutamente todo lo que vimos acá, este edificio, todo fue creado por personas, por seres humanos. Pero independiente de eso, lo más importante, significativo que nosotros vamos a construir en nuestra tierra es nuestra propia vida. ¿Sí? Por eso es que la asimilamos a una obra de arte. Y esa obra de arte, veíamos que tenía unos principios que los asociábamos con el arte clásico, que el arte clásico fue el de los griegos, que ellos eran muy enfocados a la excelencia y al trabajo de la figura humana, de la escultura principalmente y de la arquitectura, y estaban estos principios de belleza, de equilibrio y de armonía, que son fundamentales en una obra de arte. Veíamos que esa belleza era propiamente nuestra belleza interior, era lo que nosotros estábamos
construyendo interiormente, y que esa belleza pues nos la ilustraba muy bien, digamos, esta palabra que es Primera de Pedro 3:4, donde nos habla justamente de que nosotros debemos, más que tener adornos y cosas en nuestras vidas, y más que preocuparnos por esas cosas exteriores, es preocuparnos por nuestro mundo interior. Ese es el que realmente refleja nuestra verdadera belleza. Veíamos también lo que era la armonía, algo también demasiado importante, porque si nosotros creábamos a nivel interior esa belleza, de igual manera íbamos a poder tener esa armonía que es la relación con los demás. Veíamos que era aún más importante muchas veces que nosotros, en lo que estábamos haciendo y en el desarrollo de nuestros dones y talentos, más preocuparnos por los demás que aún por nosotros mismos, ¿cierto? Eso es como lo que al final pues concluíamos. La vida se convierte en una obra de arte cuando vivimos no para nosotros mismos, sino para los demás. Y el equilibrio, que está muy fundamentado en el carácter de cada uno de nosotros, en cómo nosotros debíamos tener una vida equilibrada, una vida en la cual nosotros tuviéramos serenidad, donde pudiéramos tomar, digamos, adecuadamente nuestras decisiones, no basadas en emociones, sino realmente en las cosas divinas. Entonces, el hecho de estar conectados con nuestro Creador nos ayuda a tener ese equilibrio espiritual, que al mismo tiempo nos permite hacer la voluntad de Dios. Y terminábamos con este concepto, que era el punto focal, donde concluíamos que ese punto focal en nuestras vidas debe ser Cristo. Muy bien. Vamos entonces a continuar con esta segunda parte, y hoy vamos a ver dos puntos que nos van a ayudar a complementar pues esto que ya aprendimos en la sesión pasada, y está muy enfocado a poder desbloquear nuestra falta de creatividad, poder identificar nuestro potencial y convertir nuestro potencial en potencia, para hacer que nuestra vida sea una verdadera obra de arte a la medida de nuestro maestro, que es Dios. Y esta primera parte que vamos a ver es cambiando tu narrativa interna, y la vamos a basar en el libro de Génesis. Vamos inicialmente a leer Génesis 3:8. Y dice la palabra de Dios en Génesis 3:8: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Una de las cosas que creo que les mencionaba también en la sesión pasada, más importantes que aprendí en el campamento, era que nosotros debemos aprender a identificar el origen. O sea, cuando tú tienes un problema, vete a la raíz del problema. No te pongas a pensar en lo que está pasando en el momento ni en las consecuencias. Es preferible ir al origen, porque cuando nosotros entendemos el origen de las cosas, vamos a poder abordar con mayor seguridad cualquier situación o cualquier problema que tengamos en nuestra vida. Y de esa revelación que le dio a Cheche, que recuerdo que cuando llegamos al campamento, ella con mucho entusiasmo me dijo: uy, descubrí una cosa espectacular sobre el sacerdocio. Descubrí el origen. O sea, no está en Aarón, no, está en Melquisedec, está en Jesucristo, y tengo la palabra, y está propiamente en Génesis. Y bueno, entonces eso es bien importante, y creo que
Es una gran enseñanza el poder conocer el origen de las cosas. Y vamos a entender de dónde es que proviene el problema de nuestra narrativa interna. Nuestra narrativa, pues es eso, todas aquellas cosas que tenemos nosotros en nuestra mente al interior y que de alguna manera determinan todo lo que hacemos en la vida. Por ejemplo, si una persona en algún momento enfrentó una situación muy dura, quizás eso ya la va a marcar y la va a volver muy temerosa para tomar ciertas decisiones en ese aspecto de su vida. Por ejemplo, una persona que tiene un problema o en el pasado tuvo un problema con una relación sentimental, puede que ya quede con ese estigma y mentalmente ya digamos le sea muy difícil el volver a creer nuevamente y darse una oportunidad con una relación sentimental, ¿cierto? Es como son esos paradigmas o esas formas de pensar, esos patrones de pensamiento que se crean en nuestra memoria, que se quedan en nuestros pensamientos y que afectan nuestro presente de manera positiva o negativamente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Génesis 3:8. Ellos, Adán y Eva, estaban escondiéndose de Dios, ¿cierto? Mire lo que dice la palabra de Dios. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. ¿Y qué hicieron el hombre y la mujer? Se escondieron. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? Su narrativa cambió. Alguien los influenció y su visión, su pensamiento cambió. ¿Sí? Dios les había dado una instrucción. No coman del árbol que está allá en el medio del huerto. Les dio unas razones, ¿sí? Pero ellos escucharon una voz diferente. Ellos decidieron no acatar la voz de Dios ni escuchar la voz de Dios. Y su pensamiento, lo que Dios ya les había incorporado con sus palabras y las instrucciones que le había dado, ellos decidieron cambiar su narrativa interna. Decidieron cambiar sus palabras, sus pensamientos. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos desconectamos de nuestro Creador? Nos desconectamos de Dios. Vamos a escuchar otras voces. Y eso fue justamente lo que le pasó a Adán y Eva. Cuando ellos escucharon la voz de Dios, ellos se escondieron. Ellos sencillamente habían ya creído otra historia. Ellos habían, como decimos aquí en Antioquia, se comieron otro cuento muy distinto, ¿sí? Entonces lo que hicieron Adán y Eva en ese origen fue silenciar la voz de Dios. Adán y Eva silenciaron la voz de Dios y escogieron una narrativa más baja para sus vidas. Nada más ni nada menos que la narrativa de la serpiente, ¿sí? Del demonio. El alma, cuando hablamos del alma, nos estamos refiriendo a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, a nuestra voluntad. Es algo importante, porque es que nosotros somos seres tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. O sea que el alma, donde están, digamos, puestos nuestros pensamientos, donde están nuestras ideas, si esa alma, si esos pensamientos están contaminados con otras voces, pues digamos que eso va a impactar de manera importante nuestro futuro. Va a ser una influencia para cualquier cosa que nosotros hagamos. Y la cuestión es que esa alma es moldeable, ¿sí? Es algo que fácilmente
se puede moldear. Miren lo que hablábamos hace un momento y lo que estudiábamos acerca de esta partecita, este capítulo de la segunda carta de Pedro, ¿sí? Y hay muchas personas que fácilmente se dejan engañar, se dejan influenciar. ¿Por qué? Porque somos seres emocionales, porque nuestra alma es moldeable, porque nuestros pensamientos pueden ser cambiados muy fácilmente, porque la narrativa, la historia que otros nos pueden contar, ¿sí? Nos puede sonar y sencillamente podemos fácilmente distorsionar la forma en que pensamos frente a algo, incluso frente a las cosas de Dios. Y la cuestión es que las personas que han tenido la mayor influencia en nuestras vidas y que aún la siguen teniendo, raras veces entienden el poder que tienen las palabras. ¿Sí? Por eso es que muchas personas, digamos, crecen y manejan una cantidad de pensamientos y paradigmas y patrones que no las dejan avanzar, porque pudieron haber recibido ciertas palabras de personas en el pasado, la profesora que en el colegio le dijo que no servía para X o Y cosa, ¿sí? Que el papá, o pues que tal vez en su ignorancia los padres nos pudieron haber dicho también palabras familiares, muchas personas que pudieron haber influido en que nuestro patrón de pensamiento de un momento a otro cambiara y que nosotros nos creáramos limitaciones y barreras en nuestra vida. Y por lo general, esas son las primeras voces que escuchamos. Esas son las primeras voces que empiezan a moldear nuestra alma y desafortunadamente no son constructivas, sino destructivas. Entonces muchas personas con su narrativa interna están bloqueando su creatividad, están bloqueando su vida, se sienten indignos de poder recibir cosas, las bendiciones de Dios, cosas diferentes en su vida. Se sienten incluso indignas de ser amadas, incluso se sienten indignas de ser amadas por Dios. ¿Cuántas personas han podido recibir un daño en su vida a través de esa narrativa y de esas palabras que recibieron y de esa historia que decidieron aceptar, que incluso no aceptan a Dios? Incluso su narrativa interna está tan deteriorada y tan dañada y su historia está tan distorsionada que no logran tener esa conexión con su creador, no logran conectarse con Dios, deciden sencillamente pues no creer en Dios. Entonces mire todos los inconvenientes y los problemas que puede traer una historia que nosotros podamos albergar al interior de nuestra alma, al interior de nuestra vida. Y la cuestión es que esa narrativa interna finalmente se va a ver reflejada en nuestras propias palabras. Es decir, esa historia que nosotros tenemos en nuestra mente va a ser la historia que nosotros le vamos a contar a todas las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, esa misma historia de que avanza, todo el tiempo quejándonos y entonces yo soy la víctima y entonces me pasa esto y entonces yo soy lo peor, ¿cierto? Entonces todas esas historias que nosotros empezamos a contarle a las demás personas, básicamente es la historia que nosotros tenemos internamente, es nuestra narrativa interna. ¿Sí? Y yo les digo, todas esas voces y esas historias vienen del pasado. Nada viene del futuro, finalmente el futuro no ha llegado, estamos en el presente. Todo eso viene del pasado, todos esos demonios vienen del pasado. Y nosotros
como cristianos que somos y conocedores de la palabra de Dios, porque el mismo Jesús dijo que sus palabras eran de vida eterna, no de muerte, porque hay narrativas y hay historias que nosotros tenemos al interior de nuestra vida que lo único que producen es muerte, no traen abundancia, lo único que traen es destrucción. ¿Sí? Entonces, la invitación que nos hace el Señor hoy es a que tengamos discernimiento, a que nosotros empecemos a cambiar nuestra narrativa interna. ¿Cómo la vamos a cambiar? La vamos a cambiar con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. Lo que está aquí, lo que nos enseña Dios, lo que está, las promesas que Dios tiene para nosotros, esas son las que nos debemos nosotros apropiar en nuestras vidas. Esa es la narrativa que nosotros tenemos que empezar a cambiar. Y llegarán voces, porque las voces no van a dejar de estar, ¿sí? Voces como: no vas a poder salir adelante, no te vas a levantar, eres un fracasado, tu enfermedad no tiene sanidad. ¿Sí? Nosotros empezamos a escuchar voces y voces y eso nos empieza a estresar, pero de ninguna manera. Hoy la invitación es que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Mire lo que sigue aquí en Génesis 3 del 9 al 13. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Mire lo que ocurrió. La narrativa cambió. Su forma de pensar cambió. Sí, ya tenía miedo de Dios. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Sí? Desde ahí las justificaciones, el origen. Siempre queremos justificar todo y culpar a los demás. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: la serpiente me engañó y comí. La serpiente cambió mi forma de pensar, cambió mi narrativa y finalmente decidí no escuchar la voz de Dios. Y estas son las preguntas que hoy nos hace Dios. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? No, el Señor te dio herramientas, el Señor te dio dones, te dio talentos, te dio habilidades. ¿Quién te dijo que estabas vacío, que no servías para nada y que eres un frustrado? De ninguna manera, de ninguna manera. ¿A quién has estado escuchando? ¿Qué voces hemos estado escuchando? ¿Los demonios del pasado que no nos dejan avanzar? ¿Le tememos a la voz de Dios? Estamos con la actitud de Adán y Eva, que estaban temerosos a lo que Dios les iba a decir. Tenemos miedo de conocer la verdad. Nos da miedo muchas veces aceptar la verdad. Nos da miedo aceptar la condición en la que estamos. Nos da temor y tenemos que ser valientes y aceptar ciertas condiciones en nuestras vidas y no temerle a la verdad de Dios. ¿Quién te ha dirigido hasta donde estás ahora? O sea, ¿quién se ha encargado de hacer esa obra de arte fea en tu vida, oscura, sin brillo, sin color? ¿Sí? Piensa en eso. Es para que pensemos. ¿Qué voz decidiste aceptar? ¿Decidiste aceptar la voz de tu profesor amargado y fracasado que te dijo que tú también ibas a ser un fracasado? ¿Decidiste eso? ¿O decides aceptar la voz de Dios que te dice: aquí estás, tú eres mi hijo, tú te mereces lo mejor, fuiste creado para una vida en abundancia?
para tener vida, para ser construido bajo la base de una verdadera obra de arte. ¿Qué historia corrompió tu alma? ¿Por qué escogiste una narrativa que te conduce a la muerte y no a la vida? Eso es lo que Dios hoy quiere que meditemos, que pensemos, que nos hagamos estas preguntas. Que meditemos si verdaderamente estamos escuchando la voz de Dios o estamos permitiendo que otras voces nos dirijan. Solamente cuando nosotros decidimos escuchar la voz de Dios y apagar todas esas voces que están en nuestras vidas, nosotros vamos a encontrar la verdadera esencia de cada uno de nosotros. Vamos a poder escuchar nuestra verdadera voz interior. Vamos a poder en ese momento sintonizarnos con Dios. Porque es que las voces que recibimos nos pueden hacer tanto daño, positivo y negativamente. Mire, imagínese, si yo escucho voces que todo el tiempo me exaltan, ay Mario, uy, ¿cómo eres? Inteligente, y esto y que lo otro, entonces yo me voy llenando de orgullo, ¿cierto? Y yo también me puedo volver con vanagloria. Y mire que son voces positivas, pero son voces que pueden llevarme al orgullo, ¿sí? Si esas voces no provienen realmente de Dios, o lo contrario, si son voces que te dicen que eres un fracasado, que no sirves para nada, un bueno para nada, ¿sí? Eso también va a influenciar tu vida y te va a llevar a lo más bajo, va a bajar tu autoestima. Entonces, por eso es que nuestra vida debe ser de un equilibrio, Nosotros no podemos tampoco irnos y vanagloriarnos y entonces ya llevar todo a un grado de una autoestima tan alta que decidamos creer en nuestra historia que somos más que los demás y que estamos por encima de los demás y que podemos atropellar a los demás de ninguna manera, ¿sí? El artista Van Gogh escribió alguna vez: si escuchas una voz dentro de ti que te dice no puedes pintar, entonces pinta y esa voz quedará silenciada. ¿Sí? Muchas veces esas voces que te dicen internamente no puedes, sencillamente las vamos a silenciar. Sí puedo con Cristo. Y le voy a decir a esa voz: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como estábamos cantando al principio. Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces mire que nosotros tenemos palabras de vida eterna. Nosotros podemos, cuando viene algo negativo en nuestras vidas, nosotros lo podemos contrastar y decirle: qué pena, pero sí puedo, porque soy un hijo de Dios, porque estoy con Jesús, porque Él tiene el poder creativo, porque Él es el diseñador del mundo, Él es el creador del universo. Yo no tengo límites porque Dios tampoco tiene límites. O sea, yo únicamente tengo los límites de Dios, pero no los límites que me imponga el hombre, no los límites que me imponga ese demonio de voz que el pasado te dice: tú no sirves para nada. ¿Sí? Y Picasso escribió lo siguiente: todo niño es un artista. El problema es cómo seguir siendo un artista cuando crecemos. Cuando a él le preguntaron en alguna ocasión: Picasso, ¿usted como quién quiere ser? ¿Como qué artista? Pues del pasado, Rafael, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, todos ellos. Él simplemente respondió: yo lo único que quiero ser es Picasso. Sí, yo quiero ser es Picasso. Es decir, Dios me dio a mí esta esencia creativa y pues yo quiero ser yo mismo. Yo pienso que eso es lo que cada uno de nosotros
debemos pensar, yo quiero ser el mejor Mario, la mejor Doña Ruby, la mejor Cheche, la mejor Sara, la mejor Marixa. Entonces, cada uno decir, o sea, yo no quiero ser quizás como el otro o imitar. Pues sí, podemos tener modelos buenos, eso está bien, y nuestro principal modelo pues va a ser Jesucristo, pero Dios a cada uno le dio una esencia. Pues sencillamente lo que nosotros tenemos que descubrir es nuestra voz interior para ser nosotros mismos, porque es que nosotros mismos tenemos la capacidad de influenciar a otros positivamente, de poder cambiar, ayudarle a cambiar la vida también a otros. O sea, nosotros, de lo que Dios nos dio, valorarlo y empezar a trabajar realmente por los otros y poder impactar la vida de los demás. Mire, hay ejemplos de la Biblia. Estos hombres decidieron escuchar la voz de Dios y vieron una vida más grande que lo que ellos mismos imaginaban. O sea, bajo su humanidad, quizás Abraham o Moisés, todos ellos que fueron llamados, si ellos no hubieran escuchado la voz de Dios, su vida hubiera sido común y corriente, o aún hubieran quedado desenfocados y no haber acatado el llamado, ni la visión, ni la misión que tenían en esta tierra. Y mire que hay algo bien especial de lo que pasaba con estos hombres, era que Dios les cambiaba el nombre. Dios le decía, Abraham, tú ya no vas a ser más Abraham, sino que vas a ser Abraham, porque es que yo tengo una promesa para ti, porque tú vas a ser el padre de mi pueblo, de una generación que, mejor dicho, va a ser tan grande, tan inmensa, que no se va a poder ni contar, así como no se pueden contar las estrellas en el cielo, ni se pueden contar las arenas en el mar. ¿Sí? Entonces él decidió creer, él decidió escuchar la voz de Dios, él dejó su parentela y se fue a cumplir la misión que Dios le había encomendado. Encontramos una Sarai se convirtió en Sara, y entonces ya Sara decidió no creer en la narrativa interna que ella tenía. No, es que no puedo tener un hijo. Claro que sí puedes tener un hijo. Si yo lo digo, ¿por qué no va a ser posible que tú a los 90 años tengas un bebé? Lo vas a tener y va a ser el hijo de la promesa. ¿Sí? Y entonces tenemos a un Jacob engañador. Y Dios le cambia el nombre. Y Dios lo convierte en Israel. Y le dice, no, es que tú no vas a ser más un engañador. Tú no vas a vivir por allá más en la penumbra. No, en ninguna manera. O sea, yo tengo un propósito para ti. Tú fuiste elegido para seguir este linaje, ¿sí? Con tus hijos, que van a ser esas tribus que conducirán en adelante mi pueblo. Y entonces vemos a un Simón que Dios le cambia el nombre y le dice, no te vas a llamar más Simón, te vas a llamar Pedro, porque yo soy la roca y tú eres piedra, y tú ahí vas a estar conectado con la roca. ¿Sí? Y también le cambió el nombre a este hombre, a Saulo. Mire cómo le cambió su narrativa completamente. Un hombre que odiaba a los cristianos, que los perseguía, que tenía toda la filosofía y todo el conocimiento de su maestro, de Gamaliel, fariseo, y le cambia esa narrativa y le dice, no, tú ya aquí ahora en adelante vas a creer en Jesús y ya no te vas a llamar Saulo, ya no vas a ser un perseguidor de cristianos ni un matón, sino que te vas a convertir en Pablo. ¿Sí? Y viene esta pregunta, ¿en quién nos convertiremos cuando decidamos apartar
todas las voces de nuestra mente y permitir escuchar la única voz que debemos oír para cobrar vida. Y vamos para esta segunda parte. Obra maestra, una nueva humanidad. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay una historia bien interesante de un escultor que se llamaba Miguel Ángel, que de pronto muchos pues lo hemos escuchado mencionar. Y el escultor Miguel Ángel dijo: en cada bloque de mármol veo una estatua tan claramente como si estuviera delante de mí, moldeada y perfecta en actitud y acción. Solamente tengo que quitar las paredes que la aprisionan a la maravillosa aparición para revelarla a los ojos de otros, tal como la ven los míos. ¿Sí? Es lo que veía, digamos, en cada uno de esos bloques grandes de mármol. De una vez él tenía una visión tan grande que él veía la escultura. Él no veía el bloque, él no tenía limitaciones, sino que ahí está encerrado el David, está encerrado el Moisés, o la Piedad, toda esa cantidad de obras importantes que él hizo. Entonces él decía que lo único que él tenía que hacer era, ¿cierto?, coger su cincel y el martillo, el yunque del martillo, y empezar a quitar todo lo que estaba ahí. ¿Sí? Era la visión, era la narrativa que él tenía, digamos, en su mente. Pero si esto lo aplicamos a nuestra vida espiritual, ahí es como nosotros tenemos que dejar a ese maestro que coja también ese yunque, ¿sí?, y empiece a quitar las paredes que nos tienen prisioneros para que pueda salir, emerger esa obra bella y hermosa que somos cada uno de nosotros. Pero eso solamente lo vamos a lograr si nosotros permitimos que el maestro, que el Señor sea ese artista que se encargue de pulir esa obra de arte. Y cuando analizamos nuestra vida, esa obra de arte es una expresión de nosotros mismos. Pero para que eso pueda ser posible, nosotros tenemos nuestro punto focal, nuestro modelo, que es Jesucristo. Jesucristo debe ser nuestra gran inspiración, porque Jesucristo es la obra de arte, la vida de Jesucristo es la obra de arte por excelencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar en Jesucristo? En Jesucristo encontramos todos los elementos, ¿sí? Encontramos la belleza, encontramos el equilibrio, la armonía, la luz, porque Jesucristo dijo que era la luz del mundo, el color, la gentileza y todos aquellos calificativos que podamos ponerle a la obra de arte más hermosa, sutil, elegante, brillante. Porque esa fue la vida de Jesucristo. Porque Jesucristo nos conduce de lo divino a lo que significa ser un verdadero ser humano. Él nos trae allá de su divinidad con todos estos elementos y con todo el ejemplo que Él nos dio. Nos invita y nos enseña cómo ser un verdadero ser humano. Yo pienso que ese fue el modelo que él vino a traer aquí a la tierra. Él dijo: bueno, yo soy Dios, pero a ellos también hay que enseñarles a ser humanos. Entonces yo me voy a transformar en hombre
y yo les voy a enseñar a ellos cómo es ese modelo y cómo ellos deben construir su vida para que ellos sean unos seres humanos ejemplares, ¿sí? Con ese destello de la divinidad de Jesucristo. Entonces vemos en Jesucristo una vida llena de luz, de color, pero al mismo tiempo en contraste con ese telón oscuro que era el mundo. ¿Sí? Vemos, así como en esta obra de arte, inspirada por Salvador Dalí, para los que de pronto no la conocían, es el Cristo, uno de los Cristos que pintó Dalí. En esta obra de arte vemos al Cristo crucificado y vemos cómo está el mundo, en tinieblas, ¿cierto? En total oscuridad, ¿sí? Entonces, eso fue lo que vino Jesucristo a hacer. Vino así como en una obra, como en esa obra de arte que se contrasta la luz, el color, la forma, la belleza, porque pues es realmente una obra muy hermosa, ¿sí? Perfectamente la figura humana. Este hombre pues se notaba que estudiaba anatomía y que bueno, que estudió muy bien la figura humana y la perspectiva para hacer pues esta cruz y bueno, y todos estos elementos que están acá. Pero Jesucristo le tocó contrastar con ese telón oscuro, con el pecado, con el odio, con la traición, con el sufrimiento, con el rechazo, con todo lo que vivió. Y ese es el modelo de vida que nos trae Jesucristo, porque nosotros tenemos que lidiar también con ese telón oscuro todos los días. Todos los días están las circunstancias, está la gente que nos rechaza, las voces que nos dicen cantidad de cosas que quizás no nos gustan, el odio, todo lo que nosotros podemos experimentar en nuestras vidas, el fracaso, el sufrimiento, ¿sí? Entonces, Jesucristo es el modelo de vida por excelencia. Jesucristo es el que te dice hoy, mira lo que nos dice Jesucristo. Jesucristo te dice, Cristo es la verdad y eleva el espíritu humano señalando hacia la belleza y la esperanza. Cristo nos inspira a llegar a ser nuestro yo más noble. Cristo nos inspira a llegar a ser nuestro yo más noble. Cristo nos inspira a ser valientes y tener un mayor sacrificio, así como Él lo hizo, así como Él murió en la cruz, ¿sí? Así como Él le tocó lidiar con la traición, ¿sí? Vemos un Cristo, me devuelvo, vemos un Cristo que aún fue capaz de convertir la cruz. La cruz era el instrumento más bárbaro que había en esa época. O sea, los peores criminales morían en la cruz. Era como semejante hoy a morir en la silla eléctrica, ¿sí? Y eso que pues ahora eso ya es muy suave porque ya es una inyección, ya son cosas distintas. Anteriormente era la silla eléctrica que pues les pasaban electricidad y era una muerte muy, muy dolorosa, ¿sí? En esa época, cuando alguien lo llevaban a la cruz, era porque era lo peor, la peor barbarie, ¿sí? Sí, era un símbolo de oscuridad, de maldad, ¿sí? Pero Él convierte ese símbolo feo y malo que era la cruz en un símbolo de belleza y esperanza. Entonces, Cristo, les vuelvo a leer, Cristo nos recuerda que en medio de la tragedia siempre hay belleza. O sea, no les dé miedo de las circunstancias, estamos con Cristo. No les dé miedo de que en un momento determinado llegue ese paisaje bonito en el cual de pronto está nuestra vida, llega un telón oscuro, ¿sí? Porque Cristo mismo nos enseñó aún a enfrentar el sufrimiento. Cristo se niega a dejarnos en lo trivial. Algo trivial es algo básico, algo, ¿sí?
algo que no tiene mucha, sí, como mucha sustancia, sí. Cristo se niega a dejarnos en lo trivial y demanda que el espíritu humano se remonte hacia un nivel divino. Cristo hace de nuestra vida una obra de arte en el destello de su naturaleza divina. Y antes de que concluyamos, yo quiero hacerles notar algo bien importante que también descubrí en la palabra de Dios. No voy a profundizar mucho, será otra palabra. Pero miren, cuando Cristo, y algunos se van a reír, pero bueno, tendrán su derecho. Cuando Cristo convirtió el agua en vino, yo sabía que más de uno se iba a reír, ¿sí? Uno puede ver como un milagro, como muy trivial, digámoslo así, como utilicemos la palabra que aprendimos, algo muy básico, ¿sí? Uno podría decir, pero pues Cristo, ¿cómo hace un milagro para que mucha gente por allá se divierta y se emborrache y tome vino? Y bueno, ¿cierto? Uno se podría como preguntar eso, ¿sí? Pero realmente Cristo hizo ese milagro para demostrarnos a nosotros que algo muy básico y muy trivial como el agua, porque eso fue lo que Él pidió, lléneme en esas canteras, ¿sí? Esos barriles de agua, esas tinajas, dice la Biblia, de agua, sí, llénalas de agua. ¿Y el Señor qué hizo? El agua que no tiene ningún sabor, pues obviamente es vital para nuestra vida y todo eso, pero el agua que no tiene sabor, lo convierte en vino, lo convierte en algo esencial y lo que se necesitaba para esa ocasión especial, que era una boda. Porque si yo les salgo a esos invitados en esa época con unos vasos de agua, no, se acabó el vino, venga, tomen agüita, ¿cierto? En esa época de pronto quizás eso nos iba a ver como, uy, pero ¿cómo así? Se acabó el vino y se acabó la fiesta, ¿sí? Lo que el Señor nos quiere decir es, hey, yo tengo la capacidad de transformar el agua, o sea, lo básico que tú eres, en algo especial, en algo con sabor, en algo maravilloso. Yo puedo convertir el agua en vino. Y eso tiene muchas otras connotaciones, porque lo que estaba anunciando en ese momento Jesucristo era diciéndole al mundo, hey, yo voy a derramar toda mi sangre, así como yo cogí todas estas tinajas y todo esto lo convertí en vino, yo voy a derramar toda mi sangre, va a ser agua y vino para la salvación de la humanidad, para hacer de ti una verdadera obra de arte. Concluimos. Vamos a concluir. Conclusión. Hay una diferencia entre el arte temporal que nos produce un placer momentáneo y el arte atemporal, para que aprendamos dos conceptos nuevos, que nos conduce a la eternidad de Cristo. Cristo quiere hacer de nosotros una obra de arte atemporal. Permite que el Maestro se encargue de tu vida.